Damos gracias y oramos. Amén. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Puede tomar asiento, ciudadanos, ciudadana del reino. Estamos transitando uno de los sermones, por lo menos que tenemos registrados en la palabra de Dios, más extensos de Jesús, el Sermón del Monte. Y estamos enfocándolos desde la identidad, desde quiénes somos. Y la serie la hemos titulado Ciudadanos del Reino, porque allí creemos que va el enfoque de todo esto que Jesús nos dejó. Ciudadanos del reino. En Mateo capítulo 5, versículo 19 y 20, Jesús dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En el Sermón del Monte Jesús no está dando una conferencia cualquiera, no está dando una charla motivacional, no está dando una lista de sugerencias morales para la vida. Jesús está publicando nada más y nada menos que el manifiesto del reino de los cielos. Algo así como la constitución de una nación, la base fundamental donde se construirá el ser de los ciudadanos de esa nación. Jesús está describiendo cómo vive alguien con un corazón transformado por la gracia de Dios. En estos versículos vemos un desafío tremendo, pero en los versículos anteriores, Él dijo que no vino a anular la ley, sino vino a cumplirla. Y decíamos que vino a vivirla de una manera que encarnaba el verdadero significado de la ley. Ahora, en los versículos 19 y 20, nos lanza un desafío lleno de esperanza. Él nos dice que nuestra entrada en el reino de los cielos y nuestra posición en él dependen de algo más que palabras, apariencias o cumplimientos de rituales. Dependen de vivir una justicia superior. Por eso vamos a estar hablando de esa justicia más allá de los escribas y fariseos. Y la titulé Una justicia superior. Si queremos entender a cabalidad qué significa ser ciudadano del reino, debemos comprender que la superficialidad, la religiosidad, el legalismo externo son callejones sin salidas y que no tienen cabida en el reino de Dios. Vamos a ver estos dos versículos y los agrupé o los traté de ver desde tres aspectos que para mí resultan como las marcas del ciudadano del reino. Y lo hice en tres palabras que empiezan con F para, de alguna manera, hacerlo más sencillo y más fácil de recordar. La primera de esas marcas del cristiano es la fidelidad. El versículo 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos muy pequeños
mandamientos y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. La primera marca del ciudadano del reino es la fidelidad. Fidelidad a la ley, que para nosotros se traduce en fidelidad a la palabra de Dios. Incluso en los detalles más pequeños que cualquiera podría considerar como insignificantes. Jesús no nos permite elegir cuál mandamiento seguir y cuál no. En el contexto legalista del primer siglo, Jesús eleva el estándar del momento. Jesús no se queda en la manera de interpretar la ley de los que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo. Los escribas eran los expertos técnicos de la ley, digamos algo así como los abogados de la ley. Los fariseos, por su parte, eran los practicantes de esa ley que los escribas hacían tan puntillosamente. Los fariseos eran como los practicantes devotos, los puristas, aquellos que se trataban de hacerlo hasta el punto y coma y que nada quedara fuera de su práctica. Escribas y fariseos juntos formaban el estándar más alto de la moralidad de ese tiempo. Ellos eran los que ponían la norma. Para entender el contexto es crucial comprender que ellos no eran solo religiosos, sino eran líderes de opinión también. Eran los guardianes de la identidad nacional de una nación dominada por el Imperio Romano y ocupada por ellos. La supervivencia y el estatus de los escribas y fariseos dependía del equilibrio magistral que ellos podían ejercer entre la piedad pública y sus intereses políticos. En resumen, los escribas y fariseos eran los expertos en parecer para poder tener poder, estatus, lugar. Su justicia era una herramienta de poder y de ninguna manera de servicio. Por eso Jesús es tan duro con ellos. No es gratis. No los agarró de punto Jesús. No los tenía entre ceja y ceja. No es que habría tenido algún problema o algún fariseo, algún escriba no había pagado un mueble que el padre había hecho y él entonces le tenía cólera o alguna deuda. No, ellos con su vida, con el ejercicio de lo que ellos tenían que hacer, de su posición en la sociedad, se ganaban esto. Usaban el nombre de Dios para proteger sus propios intereses, mezquinos, egoístas. Jesús dice que ese estándar, el de los escribas y fariseos, es un estándar insuficiente. No alcanza para entrar en el reino de los cielos. Porque la justicia de los escribas y los fariseos era una justicia cuantitativa. Se medía por cuánto rito ellos cumplían. Se medía por cuántas oraciones hacían. Se medía por todo en términos cuantitativos. Pero la justicia de Dios, de Jesús, que presenta en este aspecto, es cualitativa. ¿Quién soy yo por dentro? ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? ¿Quién soy yo cuando una situación apremia? ¿Quién soy yo
en verdad, no ante los ojos de los demás. El término quebrantar, que habla el versículo 19, literalmente significa soltar, desatar, aflojar. Jesús nos advierte contra la tendencia de aflojar las exigencias de Dios para que se adapten a nuestra comodidad. Y entonces las vamos haciendo a como nos convienen, nos quedan bien. Jesús advierte contra esta tendencia humana que tenemos de jerarquizar los pecados para sentirnos bien y sentirnos más cómodos con el ejercicio de nuestra fe. John Flavel, un ministro puritano que venía del presbiteriano, decía: el corazón es un gran traidor que siempre busca una tregua con los pecados pequeños. El corazón es un gran traidor, siempre busca una tregua con los pecados pequeños. Escuchemos a Jesús lo que le dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Jesús le dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y tiempo atrás, Dios ya se lo había dicho a través del profeta Oseas. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Acá notamos siempre la tendencia de los seres humanos de buscar lo fácil, lo externo, lo que se puede ver antes de trabajar en aquello que tiene que ver con la fidelidad en el cumplimiento de la palabra en mi vida antes que en los demás. Decimos: Señor, soy fiel en no matar, en no robar. Pero tal vez la mentira piadosa, y algunos dicen, es que si no mentía, le iba a ir mal a mi amigo, a mi compañero de trabajo. Y entonces mentiste. Ah, pero tenía que hacerlo. Pero sí te gusta decir que el otro es pecador. O tal vez ese pequeño chisme que a veces lo usamos tan corrientemente entre nosotros. Los pecados no se jerarquizan, son pecados. Para Dios, el grande y el pequeño no tienen dimensiones, son pecados, porque están fuera de la justicia superior que Él nos manda. La justicia superior nos llama a una fidelidad sin distinción de mandamientos. La segunda marca de los ciudadanos del reino es la formación. Jesús continúa este pasaje, este mensaje, diciendo: mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino
de los cielos. Aquí pasamos de la teoría a la práctica, de la información a la formación. Ser ciudadano del reino no se trata de saber mucha Biblia, sino de ser fiel a ella, permitiendo que esa Biblia nos transforme, haga impacto en nosotros. La palabra formación muchas veces la asociamos con estudiar, pero debemos entender que la palabra formación se refiere a dar forma. Y entonces busco tener una forma. ¿Y cuál es la forma que busco tener cuando me acerco a la Biblia? La forma de Jesús en mí. Que me forme esa palabra a la imagen de Jesús. Nos transforme a la imagen de Jesús. La verdadera grandeza del reino no tiene que ver con un lugar, un puesto, un título, sino con quién es formado a la imagen de Jesús. Quien encarna la verdad vive la palabra. Hay una coherencia necesaria en hacer y enseñar. Por eso Jesús lo pone en esa secuencia. No puede enseñar lo que no se está viviendo. Esta es la esencia de la justicia superior que Jesús manda. No hay otra. Por eso vino Jesús a enseñarnos a encarnar la palabra. Los escribas y fariseos, tanto uno como los otros, eran expertos en saber detalles de la ley. La vivían estudiando y memorizando, pero era un conocimiento simplemente intelectual que no bajaba porque era mediado por los intereses egoístas. Si hago esto, entonces no voy a poder hacer esto. Si digo esto, no me van a poder, o no me van a dejar, o no me van a permitir, y me van a sacar, me van a excluir. Dice Jesús, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Yo cuando leí esto dije, eran chiapanecos. Yo podría traducir ese pasaje y decir, se sintieron, porque eran sentidos los fariseos y los chiapanecos y los escribas. Sí, sentidos. Hoy, claro, se ofendieron. Y vienen los discípulos a decirle a Jesús, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¡Claro! Porque le clavaron un cuchillo ahí. Tocaron en la herida, le pusieron sal y limón a esa herida. Pero respondiendo Jesús les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mire, si se habían sentido con la primera palabra, claro, después lo perseguían para matarlo, pero era obvio, ¿no? Era obvio. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Mire lo que le dice ahora. Esto es casi un insulto. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Claro, deben haber muertos sentidos estos fariseos y escribas. La formación es fundamental para los ciudadanos del reino, pero no la formación intelectual.
es la formación de carácter. Es la formación que la palabra viene a depositarse en mi corazón y transforma todo mi ser. Por eso es el reino de Dios invadiéndonos, tomando control de nuestra existencia, posicionándose el rey en el trono y gobernando sobre el yo quiero, el yo hago, el yo soy. Por eso nuestro propósito como iglesia es ser y hacer discípulos de Jesús. Debemos trabajar en el ser para luego poder hacer. Se me ocurrió pensar en una imagen. Llego al gimnasio y me asignan un entrenador. Cuando lo veo, tiene bastante sobrepeso, está desparramado en un sillón mirando televisión y trata de explicarme cómo hacer ejercicios mientras come hamburguesa y toma una gaseosa, y ustedes ya saben cuál es. Si me cobraron primero el gimnasio, me siento estafado. No puede ser, me va a enseñar este tipo. Pero es un gran entrenador. No le voy a creer aunque me den su currículum. Su falta de formación personal anula su autoridad para enseñar. De la misma manera, el mundo está cansado de cristianos que saben mucho, pero viven poco. El mundo está cansado de oír acerca del reino. Quiere ver a los ciudadanos del reino caminar por Tuxtla. Aquellos cuya paciencia, cuya integridad, cuyo amor hayan sido formados en la palabra de Dios y en el fuego de la obediencia diaria de cumplir la palabra en sus vidas. La justicia superior no se trata de perfección, se trata de formación, tomar forma diariamente y continuamente, siendo fieles a la palabra, dejando que ella nos forme para ser como Cristo. Nada más y nada menos que como Cristo. Y la tercera de esas marcas, la primera, fidelidad. La segunda, formación. Pero acordémonos, tomar forma, no ir a la universidad. Claro que vamos a la universidad, pero es ir a la palabra, ser fiel a la palabra para tomar forma en nuestra vida. Y el tercero, la tercer marca del cristiano o del ciudadano del reino es el fundamento. Fundamento. Fidelidad, formación y fundamento. En el versículo 20 es el clímax de este pasaje. Porque termina y concluye con un golpe certero, Jesús. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, una justicia superior, que la de los escribas y fariseos, y ahí dice muy tajantemente, radicalmente, no anda con vueltas, no entraréis en el reino de los cielos. No hay escapes, no hay salidas de emergencia. No entraréis al reino de los cielos. Para la audiencia de Jesús en ese momento fue muy chocante. Los fariseos eran los profesionales de la religión. Pero en una oportunidad Jesús les dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Ayunaban, diezmaban hasta las especies de las cocinas y oraban horas enteras. ¿Quién podía superarlos? Eran los grandes, los que marcaban el nivel, el estándar moral de la época. La justicia de los fariseos era externa, totalmente legalista, superficial. Una actuación, una fachada de autoperfección. Un sistema de méritos externos que ignora la transformación del corazón. Los fariseos se enfocaban en el hacer para ser aceptados. Acuérdense que ellos estaban en ese juego entre la política y la religión y debían jugar en esas dos canchas. Y querían quedar bien con Dios y con el diablo. Cosa totalmente absurda e insostenible, pero que muchas veces en nuestra vida cotidiana tratamos de hacerlo. Jesús nos llama a un fundamento diferente, a estar arraigados a un fundamento diferente que le da sentido a esa justicia superior. La justicia superior es la justicia del corazón, fundamentada en la obra de Cristo y no en nuestro esfuerzo humano. Jesús nos llama a ser nuevas criaturas, recreados en Él, en Jesús, para entonces, por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, hacer su voluntad. C.S. Lewis dijo: Dios no quiere simplemente que cumplamos un conjunto de reglas. Dios quiere que seamos un tipo particular de personas. Dios no quiere que cumplamos que ritos, que que el otro, que si vengo de esta manera, que si vengo de la otra, que si, ¿no? Y nos vamos formando a una manera muy externa. Y a veces hasta le codiamos a alguien, ¿verdad? Que no se paró en cierto momento del culto. O que se sentó en cierto momento del culto. O que anda con una gorra. O que, no sé. Que se predica de cierta manera o que se viste uno de cierta manera. Y que hace esto y que no hace lo otro. Y que se habla con ciertas palabras. Me recuerdo mucho esto cuando íbamos a las cárceles. Y claro, los que están adentro de las cárceles son los más expertos en aparentar. Y entonces ellos se aprendían el léxico cristiano, ¿verdad? Y entonces se acercaban a uno y uno, pero se confundía muy fácilmente. Es decir, ¿tú eres cristiano? Sí, pastor. Y ellos enseguida se vendían. Y uno entraba, pero había que tener cuidado porque nosotros muchas veces en el ministerio llevábamos personas que estaban aprendiendo. Entonces les dábamos capacitación y todo, pero cuando iban a la cancha, cuando iban a la cárcel ya era otra cosa. Y entonces ya le habíamos dicho exactamente, no digas esto, cuidado con lo que te dicen, cuidado con estas palabras, cuidado con... Pero entraban y la verdad que era muy difícil no entrar en eso que ellos proponían. Porque hablaban igual, hacían todo igual. Y si llegaban, nosotros no hacíamos cultos, pero si había cultos, era difícil distinguirlos. Todos ellos eran cristianos devotos y religiosos perfectos. Levantaban las manos, se aprendían las canciones y lo hacían con una actuación que a cualquiera lo convencía. Al único que no convencían era a Dios. Porque la justicia superior tiene que ver con el corazón y la conexión con Él. Lo demás no tiene nada de apariencia que lo pueda burlar a Dios. Las personas pueden cometer adulterio porque tienen miedo
al qué dirán. Eso es justicia externa, por ejemplo. Una persona puede no cometer adulterio porque tiene miedo, una persona puede no cometer adulterio, o sea, no adultera, porque tiene miedo al qué dirán, tiene vergüenza. Esa es la justicia externa. Pero si no existiera eso, lo hace. Pero otra persona no comete adulterio porque ama tanto a Dios y a su cónyuge que el pensamiento de la traición le resulta repugnante. No es parte de ese nuevo ser que nació desde el interior. No tiene problema si lo cacharían. El problema es que él sabe que eso Dios no lo considera. Si el fundamento de nuestra vida es yo hago esto para que Dios me acepte, estamos viviendo en una regla farisaica. Pero si estás viviendo en el fundamento Cristo me aceptó y por eso vivo para Él, entonces hemos entendido el fundamento del reino. Porque el fundamento del reino es Cristo y su obra salvífica en la cruz. Es el sacrificio que Él hizo, que nos hace justos. Pero nuestra justicia no se basa en asuntos externos, mecanicistas, aprendidos. Entonces, es preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es el fundamento para las cosas que hago o que dejo de hacer? Quiero leerles el testimonio de un fariseo de hueso colorado, que en cierto momento de su vida se convirtió en ciudadano del reino. Y la transformación de él para mí es una inspiración, sobre todo para aquellos que dicen que no se puede. Cuando trabajábamos en las cárceles, esto era algo que nos mantenía en la mira, porque aún la iglesia misma no cree que una persona, ladrón, sinvergüenza, tramposo, asesino, pueda ser recreado en Cristo Jesús para buenas obras. Si entonces no creemos eso, estamos entonces desacreditando el fundamento de Cristo en nuestras vidas. Porque por nuestras fuerzas seguro que no lo podemos hacer, pero basados en Cristo sí lo podemos hacer. Y este testimonio es un testimonio que lo evidencia. Dice el fariseo Saulo de Tarso, convertido en el apóstol Pablo. Aunque yo, dice Pablo, tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, fíjense. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. ¡Oh! Tremendo Pablo, ¿no? Fariseo de hueso colorado. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todo lo anterior, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino
la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Como fariseo, su fundamento era el cumplimiento de la ley, pero luego entendió que su fundamento ahora está en Cristo Jesús. Por su obra somos justificados. La justicia superior no es una carga pesada que debemos llevar sobre nuestros hombros para ganar el cielo. Es el resultado de dejar que el Rey gobierne nuestras vidas. Jesús no nos pide que seamos superhéroes religiosos. Nos pide que seamos ciudadanos coherentes del reino. ¿Cómo aplicamos esto al salir de aquí en nuestra vida cotidiana? 3 cosas. En lo pequeño, fidelidad. La próxima vez que tengas la oportunidad de maquillar un reporte de ventas o una declaración de impuestos, seas ciudadano común de Tuxtla, del estado de Chiapas, o seas un empresario grande o pequeño, cuando tengas la oportunidad de maquillar una tarea escolar, de hacer una copia, de utilizar el chat GPT más de la cuenta, cuando tengas la oportunidad de venir un poco tarde, pero acomodar el reloj que marcás o pedirle a un amigo, a un compañero de trabajo que marque antes porque estoy retrasado. Pero la verdad es que estás llegando tarde porque te levantaste un poco tarde. Cuando tengas la oportunidad de hablar mal de otra persona, recuerda que pueden que sean cosas pequeñas dentro del mundo de hoy. Y sean cosas tan pequeñas que las tomarían como insignificantes más de uno en esta sociedad. Pero recuerda que el ciudadano del reino honra a Dios en los detalles y en lo invisible también. Porque esa justicia superior es la que demanda Jesús. Segunda cosa, en la coherencia, que tiene que ver con la formación que hablábamos. No busquemos impresionar a la gente con tus conocimientos bíblicos, a veces posteando en las redes sociales grandes alocuciones, ¿verdad?, sobre algo que por ahí aprendimos o que copiamos de otro. Más vale pensemos si estamos dispuestos a pedir perdón o dar perdón a aquel que nos ofendió. Sea grande o pequeño el daño o el conflicto que hemos tenido. Deja que la palabra de Dios que estás leyendo todos los días te forme antes de intentar informar a los demás. Y la tercera tiene que ver con el fundamento. Examina tu corazón y piensa, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué vienes a la iglesia incluso? ¿Por qué vienes? Mira, en la mañana éramos muchos más. En la noche ya algunos no vienen. ¿Y por qué vienes tú? ¿Por qué te portas bien? ¿Porque te lo enseñaron y porque siempre fuiste así? A mí a veces me da más curiosidad aquel que le digo, qué bien lo que hizo, y él me dice, yo siempre fui así, pastor, no puedo hacer otra cosa. Entonces, nació santo, y eso no existe. Pero a veces nos da
hasta vergüenza decir que hemos cambiado y que antes éramos de una manera y ahora, por la gracia de Dios, he dejado aquello. Claro, si nos cuesta dejar a veces de tomar un refresco que envenena nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a hacer con otra cosa más importante? Hacemos lo correcto por miedo, hacemos lo correcto por orgullo, hacemos lo correcto por amor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Jesús cumplió la ley por nosotros para que ahora nosotros, unidos a Él, podamos vivir como ciudadanos del reino. No nos conformemos con menos. No nos quedemos en la superficie. No nos vistamos de religiosos para aparentar delante de otros. Porque el dueño del reino se da cuenta y es Él el que abre o cierra la puerta de su reino. Busquemos, por la gracia del Espíritu Santo, vivir cada día esa justicia superior que Jesús quiere. Oremos. Señor, gracias. Gracias por este mensaje tan certero a nuestro corazón. Gracias por estas palabras honestas, directas. Por este mensaje radical que soltaste en aquel momento a este grupo de personas que te escuchaban. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a esta palabra para aprender cómo ser ciudadanos de tu reino, cómo vivir nuestra vida de manera que te honremos y que ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en nuestro lugar sea válido y podamos, Señor, ser ciudadanos en tu reino y vivir a la altura que tú planteas. Gracias, Señor, por recordarnos algunas cosas que sabíamos, pero gracias por refrescarnos la memoria y hacernos ver que la ciudadanía del reino se vive todos los días, en todo lugar. Y en cosas tan cotidianas que a veces podemos olvidar. Ayúdanos, Dios, a tener la conciencia de ser ciudadanos del reino, de encarnar la identidad que tú nos diste a través del sacrificio en la cruz, para vivir todos los días haciendo tu voluntad y viviendo en la justicia superior del legalismo, la superficialidad y la religiosidad. Señor, en tu nombre oramos y te pedimos que tú seas con nosotros. Amén y amén.